A continuación explicaremos de una manera clara, concisa, rápida y sencilla el síndrome de presión intracraneal. Bueno, primero definiremos qué es el síndrome de presión intracraneal y diremos que es el conjunto de signos y síntomas ocasionados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal. Bueno, dentro de la cavidad craneal, el volumen estará ocupado en un 80% por el parénquima cerebral, en un 10% por sangre y en un 10% por líquido cefalorraquídeo. Bueno, hablaremos del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es hialino, transparente, algunos autores denominan que como agua de roca. Bueno, este se va a formar principalmente en los plexos coroides, de los ventrículos laterales principalmente, en la superficie ependimaria también de los ventrículos. Se va a absorber en las vellosías aracnoideas y se forma alrededor de 500 mililitros diarios. Recordar también que este líquido cefalorraquídeo sirve como amortiguador y transporte de sustancias. Bueno, la presión normal del sistema de líquido cefalorraquídeo va de 70 a 180 milímetros de agua, con un promedio de 130 milímetros de agua que equivalen a 10 milímetros de mercurio. Va a contener también proteína, que va a ser de 15 a 60 miligramos en cada 100 mililitros, gamma globulina, que va a corresponder del 3 al 12% de la proteína total de este líquido, y glucosa, que va a ser del 50 a 80 miligramos en cada 100 mililitros o va a ser mayor a 2/3 del nivel de azúcar en la sangre. Bueno, a continuación recordaremos la anatomía básica de cómo va a ser el sistema de líquido cefalorraquídeo, cómo va a ser su flujo. Bueno, como ya dijimos, se va a formar principalmente en los plexos coroides de los ventrículos laterales. Después pasará al tercer ventrículo. Posterior a esto, pasará por el acueducto cerebral, o también llamado acueducto de Silvio. Después pasará a lo que es el cuarto ventrículo. Posterior a esto, va a salir por los agujeros de medialo de Magendie, o agujero lateral, y de Luschka, donde puede dirigirse hacia la parte inferior, a la médula espinal. Aquí nos interesa principalmente la parte del encéfalo, entonces hablaremos que si se va en su parte posterior, podemos ver que aquí está la cisterna cerebelo-medular. Pasará superior al por debajo del tentorio hasta llegar a la cisterna cuadrigeminal. Aquí podemos ver incluso el seno recto. Vemos que pasará por el espacio subaracnoideo, es un espacio virtual, hay que recordarlo, y se absorberá en las vellosidades aracnoideas del seno sagital superior. Estas vellosidades aracnoideas son evaginaciones de la aracnoides. Si vemos en la parte anterior, vemos cómo el flujo asciende. Vemos aquí la cisterna pontina, la mesencefálica o la interpeduncular. Vemos la prequiasmática, vemos cómo asciende por el espacio subaracnoideo hasta llegar de igual manera a las vellosidades aracnoideas, principalmente en el seno sagital superior. Bueno, si vemos otro esquema, en este caso un corte coronal, vemos vellosidades aracnoideas, seno sagital superior, donde se va a absorber el líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar las tres meninges, vemos la paquimeninge o dura madre, vemos en este caso la aracnoides, vemos espacio subaracnoideo donde se va a encontrar principalmente el líquido cefalorraquídeo, y vemos la pía madre. Esta imagen un poco más cercana podemos igual ver las vellosidades aracnoideas, que son evaginaciones de la aracnoides, el seno sagital superior. Vemos la dura, vemos la aracnoides, espacio subaracnoideo y pía madre. Bueno, la fisiopatología la vamos a explicar con esta premisa.
que dice: el aumento del volumen de un componente se produce a expensas de la disminución de otro. Si recordamos los tres componentes, que son el parénquima, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, si alguno de estos tres componentes está aumentado, va a desplazar alguna estructura. En este caso vemos que una masa, en este caso por una probable meningitis, vemos que desplaza al ventrículo lateral. Aquí lo vemos desplazado el ventrículo lateral, y vemos que la cisura lateral o de Silvio también está desplazada. Si vamos a un corte sagital, vemos como no podemos observar el ventrículo lateral, ya que la masa está ocupando el espacio y está empujando la parte donde debería de estar el ventrículo lateral. Esto provocando que la presión del líquido cefalorraquídeo aumente, generando una hipertensión intracraneal. Bueno, la etiología va a constar principalmente de tres: de lesiones expansivas de crecimiento rápido, como pueden ser los tumores, los abscesos, que estos abscesos pueden ser principalmente por origen infeccioso, los granulomas, como puede ser por tuberculosis, por enfermedad de Chagas, principalmente en pacientes con VIH, en quistes, por decir de origen parasitario, principalmente por neurocisticercosis, alguna hemorragia, aneurisma o un traumatismo cráneoencefálico. La otra etiología va a ser por afecciones con obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, las hidrocefalias congénitas, algún bloqueo del espacio subaracnoideo o alguna fractura del cráneo. La tercera será por enfermedades con congestión venosa cerebral, como en el caso de meningitis, meningoencefalitis, encefalopatía hipertensiva, compresiones o trombosis venosas. Bueno, aquí pondremos un ejemplo en una imagen neuroradiológica de lesiones expansivas de crecimiento rápido. En este caso vemos un astrocitoma ocupando el lugar del cerebelo. Aquí lo vemos igual, y esto nos puede provocar una hipertensión intracraneal. En este caso, en la parte lateral del lóbulo parietal podemos observar principalmente un glioblastoma en esta región. En este caso, en la parte inferior, en la parte inferior de la pantalla, en esta imagen podemos observar un infarto de algún vaso sanguíneo. En este caso me imagino por el lugar puede ser la cerebral media. Bueno, vamos a las de obstrucción de flujo. En este caso vemos un paciente con hidrocefalia, inclusive vemos los ventrículos laterales demasiado aumentados. Vemos aquí en esta parte si la cisterna magna totalmente aumentada. En este caso también vemos un ependinoma supratectorial ocupando parte de los ventrículos laterales. Esto provocará que haya aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Bueno, en este caso vemos una congestión venosa cerebral, donde va a estar comprometida principalmente parte del seno sagital superior. Bueno, las manifestaciones clínicas en este síndrome van a ser las cefaleas, que es la manifestación más frecuente debido a la congestión vascular. Estas van a ser de tipo intensas, van a ser de tipo pulsátil y persistente. Se notará que en el paciente por lo regular no mejorará con AINES. Bueno,
Otra manifestación van a ser los vómitos, que se denominan en chorro o en cohete debido a su producción brusca y sin esfuerzo previo. Vamos a tener el papiledema, que principalmente se va a caracterizar por ser hiperémica, edematosa y atrófica. También otro rasgo va a ser la parálisis del sexto par, donde la región del seno clinoidea, del seno cavernoso, es muy afectada por este tipo de presiones, donde se encuentra donde se encuentra el sexto par craneal. Podemos ver la cefalea, vemos el vómito en cohete. En este caso vemos la parálisis principalmente del ojo derecho, del recto lateral. Vemos una papila normal. Podemos evaluar que no está hiperémica, que su contorno está bien formado y no hay edema. En este caso, la del otro lado, vemos como totalmente vemos hiperémica la papila, vemos que sus bordes no están bien definidos y vemos que está edematizada. Bueno, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de este síndrome? Principalmente va a ser clínico, debido a la sintomatología previamente mencionada. Va a ser otra forma de llegar, va a ser por estudios neuroradiológicos. El de primera elección son las tomografías porque son fáciles de realizar, es rápido, y el otro será por una resonancia magnética. También otra forma de llegar a este diagnóstico podemos ser por un examen de líquido cefalorraquídeo, que nos puede totalmente informar de que hay una probable meningitis por algún origen bacteriano, viral o de cualquier otra etiología. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias.